Como siempre que hay una jornada que visibilice a las víctimas de la violencia machista y como siempre que hay cualquier excusa para reivindicar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, Radio Televisión Canaria se vuelca desde días antes en poner la tilde exactamente donde corresponde. Y eso hemos venido haciendo toda la semana en la radio pública y hoy lo hacemos en este espacio en busca de la óptica judicial sobre el maltrato que sufren las mujeres. Auxiliadora Díaz es magistrada titular del juzgado número 2 de Las Palmas de Gran Canaria de violencia contra la mujer. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias. Acaba de recibir usted el premio Francisca de Pedraza por su labor contra la violencia machista. ¿Qué significado tiene este galardón? ¿Qué es lo que se destaca? ¿Por qué es usted merecedora de este galardón? Bueno, pues no sé decirme. El premio es Francisca de Pedraza, que fue la primera mujer que en el año 1634 recibió una sentencia de divorcio y se estableció también una especie de orden de alejamiento respecto del rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Es un premio importante, es un premio relevante y yo estoy bastante contenta, ¿no?, por haberlo recibido y sobre todo viniendo de tan lejos, ¿no?, es decir, desde Canarias, ¿no?, que lo haya recibido, la verdad que para mí me sigue, o me permite seguir en esta lucha contra la violencia de género, que no siempre tiene muy buen sabor de boca. Bueno, ahora mismo entramos ya en materia, en profundidad, en los asuntos que tienen que ver justamente con esta cuestión. Pero antes le pregunto por ese congreso internacional que bueno, en el que usted es partícipe, está promoviendo. ¿En qué consiste? ¿Cuándo será? Bueno, pues del 14 al 16 de diciembre vamos a realizar aquí el tercero. Yo es el tercero que realizo, el tercer Congreso Internacional de Género que realizamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde la temática va a ser el tema de los tribunales internacionales. Es decir, queremos saber qué es lo que piensan los distintos tribunales internacionales respecto y qué están haciendo respecto de la violencia de género con la finalidad de erradicarla, ¿no? Podemos decir que a día de hoy ya se encuentran confirmados el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que lo va a inaugurar, también la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, vendrá también el ministro del Interior, don Fernando Grande Marlaska, la ministra de Justicia, doña Pilar Llop, vendrán también magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una integrante del Consejo de Europa y también representantes de la Corte Interamericana. Después, por otra parte, vienen también magistradas del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, que nos hablará de la perspectiva de género en la Constitución, un tema totalmente novedoso, y magistrados del Tribunal Supremo, así como representantes del Consejo General de la Abogacía. En definitiva, se trata de un espacio donde vamos a tratar realmente de ver cómo se está llevando esta materia y hacia dónde vamos en la lucha contra la violencia de género, pero desde el punto de vista de los distintos tribunales internacionales. ¿Cómo será manejada por un maltratador condenado? Lo digo porque usted recibió esa situación. No le pido, evidentemente, que reviva todo aquello porque es suficientemente conocido, pero se lo pregunto porque son ustedes quienes tienen que tomar esas decisiones, ¿no?, que afectan a esas personas, ¿no? Sí, bueno, eso se podría decir que forma parte del ejercicio de tu función, es decir, que no es plato de un buen gusto, pero bueno, es una consecuencia del ejercicio de la función. Esa mayor visibilidad de la violencia de género está influyendo en que cambien la situación de las mujeres. Yo creo que en cuanto a la visibilización que manifiestas, creo que la sociedad es bastante consciente respecto de la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja, pero es totalmente tolerante y totalmente invisible, ¿no?, determinados aspectos de esa violencia desde un concepto jurídico mucho más amplio, ¿no?, que el que tenemos a día de hoy, en cuanto que no tenemos datos. Por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual, aunque ahora mismo sé que Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género está sacando unos datos y que la verdad que son bastante importantes y nos van a reflejar esa cara o esa radiografía de la mujer víctima, ¿no?, de la violencia sexual. Nos encontramos con que todavía existen lagunas importantes. Somos conscientes o somos conscientes y reprochamos ya cada vez más, ¿no?, es decir, la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja, pero no somos conscientes o somos, podríamos decir, tolerantes con las otras manifestaciones de violencia sexual, delitos contra la libertad sexual, los delitos de acoso, es decir, el acoso está totalmente apagado, está totalmente invisible, no tenemos datos, ¿no? El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, o bien el tema
tema de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Todavía seguimos creyendo que la prostitución es voluntaria, todavía seguimos creyendo que no existe violencia sexual en esa prostitución, o bien cuando se consume pornografía y lo que estamos consumiendo es en realidad vulnerabilidad, ¿no? Es decir, vulnerabilidad de víctimas que no les quedan otro remedio que llegar a esos extremos. Muchas veces me dicen, no, que la prostitución es voluntaria. Es decir, sí, bueno, rasca un poquito y te vas a dar cuenta realmente si esa señora, yo cuando me dicen eso, siempre le digo, bueno, pues entonces tu hija, en vez de ejercer, yo qué sé, cualquier tipo de profesión, podría también dedicarse. Y todo el mundo dice, no, claro, porque nadie quiere, ¿no? Entonces no será algo voluntario de por sí, que yo me levanto y digo quiero ejercer la prostitución, no, sino eso es violencia sexual. Si miramos, puede provenir, y en la gran mayoría proviene de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y estamos conviviendo con ella aquí, al ladito nuestro, de nuestro centro neurálgico de nuestra sociedad, y pasamos de largo y nos da exactamente igual. Esa es la invisibilidad a la que me refiero, ¿no? Y que somos todavía totalmente tolerantes con esa violencia sexual. El acoso laboral sobre las mujeres también pueden ser casos o pueden ser principios de casos de violencia. No, es que el acoso sexual es violencia de género contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Y eso ocurre en todos los ámbitos ocurre el acoso laboral. Y lo que pasa es que no existe no tenemos datos específicos, ¿no? Entonces es necesario cuantificar, tener datos objetivos para ver después cuál es la realidad y en definitiva para después adoptar políticas públicas. Está claro que ahora mismo la gran mayoría de las empresas, ¿no? Igualmente también la administración, existen protocolos de acoso, pero lo que está claro es que la denuncia muy pocas veces llega, y cuando llega no sabemos el resultado final, ¿no? Es decir, cuántas son estimadas y cuántas son desestimadas. Esto es otro de los grandes invisibles. Usted lleva 15 años pues al frente de juzgados de violencia de género. Usted habrá visto algún tipo de evolución, porque cada vez se legisla más, cada vez hay más protocolos, efectivamente, por ejemplo, en las empresas. ¿Cómo ha visto evolucionar la visibilización de los casos de violencia de género? ¿Se ha incrementado de una manera notable? ¿Usted ha notado que hay un cambio, si usted se remonta 15 años atrás, con esa situación? ¿O no? No noto cambios importantes, no noto, pero está claro que la desigualdad existe en nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo, que la violencia de género se encuentra arraigada en nuestra sociedad, tiene carácter estructural y vivimos con ella de una forma, como decíamos antes, tolerante. Pero claro, el problema es que si me preguntas de antes a ahora, yo creo que lo que te acabo de decir antes, es decir, existe más conciencia respecto de la violencia de la pareja, pero no existe ninguna conciencia y, por supuesto, muchísima tolerancia, por ejemplo, con respecto también a los menores, ¿no? A los niños y a las niñas que son víctimas de esa violencia de género. Somos todavía muy tolerantes, todavía pensamos y todavía existe, y unas resistencias, pero muy importante en cuanto que un maltratador puede llegar a ser un buen padre. Yo recuerdo cuando lo decía ya por el año 2016 y me acuerdo que todo el mundo se tiraba las manos a la cabeza, ¿no? O cuando ponía las resoluciones, ese tipo de resoluciones, pues la gente era como, ¿qué dijo esta, no? Ha tenido que venir realmente la normativa internacional y, consecuentemente, ha tenido que venir nuestro legislador a tener que decirnos que un maltratador no es un buen padre y que, por lo tanto, tenemos que cambiarnos esas gafitas, ¿no? De la igualdad o graduárnoslas en cuanto que si no eres capaz de comprender que un maltratador no es un buen padre y que por lo tanto no cabe ningún tipo de régimen de visitas entre ese maltratador, y cambiar el paradigma en cuanto que no es el interés superior del menor el derecho del padre a relacionarse por el hijo por el solo hecho de la paternidad, es decir, el solo hecho de la paternidad no te puede dar a ti derecho a tener un contacto con tu hijo, porque no es tu cosa, no es tu propiedad, sino que el interés superior del menor en el ámbito de la violencia de género, no confundamos solo en el ámbito de la violencia de género, es el interés superior del menor a vivir en un clima libre o en un espacio libre de violencia. Somos muy tolerantes con eso. Existe mucha resistencia. E igualmente también con lo que te comentaba, con la violencia sexual. Si son dos grandes ámbitos, y cuando hablo de violencia sexual hablo en ese concepto amplio que te comentaba antes, estamos en ambos ámbitos que somos bastante tolerantes, ¿no? Y tendrá que pasar mucho tiempo para entender eso. Yo siempre digo, cuando pasen 10 años y miremos hacia detrás las barbaridades que estamos realizando a día de hoy, es decir, esos trastornos o esos daños que estamos haciendo a los menores por mantener ese vínculo matrimonial, repito, si lo piensas así, es porque tienes mal colocada la gafa de la igualdad. Naturalmente, tampoco los maltratadores han cambiado. Los maltratadores siguen siendo maltratadores ahora y hace 15 años.
Sí, el perfil no ha cambiado. Ni Siempre siquiera estamos porque hablando... haya mayor conciencia, ni siquiera eso. No, ellos no tienen conciencia. Es decir, no tienen conciencia de efectivamente que se está produciendo un daño, ¿no? Yo creo que otro de los grandes olvidados en este caso son los hombres en la lucha contra la violencia de género. Yo creo que es muy importante programas de reeducación a esos maltratadores, porque de nada sirve, digo yo desde mi punto de vista, ingresar a alguien en prisión y que no se trabaje con ellos, ¿no? Es decir, es importante la reeducación y la reinserción social, pero para esa reinserción social es necesario que se trabaje con los maltratadores con la finalidad de que cuando vuelvan a salir no repitan, porque repiten. Es decir, yo me he encontrado hombres que cambian de pareja y que efectivamente su actitud o su conducta viene a ser la misma, ¿no? Porque ellos en realidad no creen que estén realizando nada malo. Ellos creen que efectivamente eso entra dentro de su normalidad, ¿no? Es muy interesante esto que está diciendo y sobre todo lo que tiene que ver con esa reinserción. ¿Ha conocido casos de reinserción de hombres? Sí, he conocido y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. También he ido al centro penitenciario a ver allí los programas de cuando se suspenden las penas, están obligados a tener que realizar programas de reeducación, ¿no? Y he ido ahí y ha sido la verdad que fantástico la labor que se está realizando desde el centro penitenciario en ese sentido, ¿no? Y me parece maravilloso, pero claro, se debería potenciar muchísimo más, ¿no? ¿Cuál es la radiografía de la mujer maltratada en Canarias? ¿En qué franjas de edad están los casos más numerosos? ¿Cuál es su actividad laboral o profesional? Si es variopinta o no. ¿En qué entorno se produce? Bueno, yo siempre digo que para ser víctima de violencia de género basta simplemente con el hecho de ser mujer. Da igual en el lugar donde vivas, da igual el barrio donde vivas o la ciudad donde vivas, como si quieres vivir en el centro más que tenga más capacidad económica, ¿no? Da igual. O el de menor capacidad económica, da exactamente igual. Yo he tenido desde notaria, he tenido cirujana, he sabido de casos de compañeras magistradas. Por lo tanto, da igual, gente que trabaja en supermercados, gente que es directora de banca, es decir, da exactamente igual. Y yo misma puedo ser en cualquier momento víctima de violencia de género. Es decir, no basta simplemente por el hecho de ser mujer. Y además lo he dicho muchas veces, cuando se produce el acto de la violencia de género, no se produce de manera inmediata. Es decir, yo cuando te conozco no te voy a empujar, ni te voy a denigrar, ni te voy a ignorar, ¿no? Sino que la violencia es mucho más sutil, es decir, va poquito a poco, hasta que llega un momento en que te enredas y efectivamente se apodera de ti, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en esas relaciones tóxicas que muchas veces sabemos que son tóxicas y nos mantenemos en esa situación tóxica y que puede llevar en un momento posterior a una violencia de género, porque no es nada difícil caer en esas garras, ¿no? Respecto de un maltratador. Posibles víctimas efectivamente son todas, mientras sean mujeres, da igual la edad. Da igual la edad. Incluso desde muy pequeñas, porque da ocurre. Igual, sí. Pero es verdad que hay algunas franjas de edad donde se producen, supongo, mayor incidencia. Sí, bueno, en la franja de edad estamos hablando, pero en cuanto a esa incidencia, si nos vamos a los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, estamos hablando de mujeres desde los 25 hasta los 45 años. Pero también tenemos muy jóvenes y también tenemos mayores. Las mayores son las que menos incidencia tienen, ¿eh? Justamente por eso le iba a preguntar, porque este año precisamente es ese perfil, el de las mujeres mayores, el que se trata de visibilizar a las mujeres mayores que sufren esa violencia de género. Estamos hablando de personas, vamos a ponerle una edad a partir de los aproximadamente 65 años. 65 años, sí. Sí. Sobre esta cuestión, usted que ha visto desfilar por el juzgado a un montón de casos, mujeres de todo tipo, ya lo estaba comentando, de todo tipo de profesiones, de todo tipo de entornos, más acomodados, en situaciones muy complicadas, también desde el punto de vista social. En este caso de las mujeres de 65 años, ¿qué es lo que se ha encontrado? Bueno, pues la verdad que me he encontrado en respecto a la incidencia muchas menos que la mujer joven, ¿no? Me he encontrado muchísimas menos. Te das cuenta efectivamente que ellas generalmente vienen al órgano judicial una vez que ya están como cansadas, ¿no? De todo el tema. Generalmente son casos de un maltrato habitual, ¿no? Y muchas veces lo hacen porque a lo mejor se ha cometido algún acto de violencia hacia alguno de sus hijos, ¿no? O bien porque se encuentran solas y ya no pueden más. Entonces es necesario pues trasladarles el mensaje de que se puede salir y de que efectivamente es necesario denunciar con independencia de la edad que se tenga, ¿no? Y es muy importante
poner el foco. De hecho, el tema que voy a tratar en el Congreso, precisamente la ponencia que voy a dar va a ser respecto a las mujeres que son mayores de 65 años, porque también es un sector totalmente invisible y parece como que no pasa nada. Yo creo que hay que poner ese foco, igual que la mujer rural. Son temas, la verdad, que deben ser objeto de tratamiento, ¿no? Sí, porque además esas mujeres es de suponer que si tienen esa edad, 65, 70 años, han sufrido toda una vida de maltrato. Toda una vida, sí. El maltrato habitual más o menos se tarda entre 8 y 10 años en denunciar, ¿no? Y estas mujeres muchísimas veces han tardado más de 40 años en denunciar a su marido, ¿no? Y eso ha pasado. Es tremendo. Bueno, ya superamos el ecuador de la entrevista que estamos manteniendo con la magistrada auxiliadora Díaz, titular del juzgado número 2 de Las Palmas de Gran Canaria de violencia contra la mujer. Vamos a hablar de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del sí solo es sí. ¿Tiene una grieta por la reducción de la horquilla de penas o no? ¿O esto que se ha dicho se resuelve de otra manera? Bueno, yo creo que el tema o todo lo relativo a la ley del sí es sí, es que esta ley se ha basado en el consentimiento, ¿no? Ese consentimiento que además nos lo recuerda el propio Convenio de Estambul en su artículo 36, nos lo define, y que por lo tanto se protege fundamentalmente la libertad y la indemnidad sexual de cualquier persona, ¿no? De cualquier mujer, ¿no? En este caso tenemos que tener en cuenta que por un lado ha sido totalmente loable, ¿no? El hecho de que el legislador haya incorporado ese consentimiento en nuestro ordenamiento jurídico español en cuanto a que era una de las exigencias que establecía el Convenio de Estambul. Es decir, que lo que ha hecho ha sido simplemente incorporar lo que la normativa internacional nos estaba exigiendo ya desde el año 2014, lo cual es totalmente aplaudible, ¿no? Por otra parte, quizás el legislador no previó el hecho de que el hecho de la disminución de esas penas, ¿no? El hecho de disminuir la pena daba lugar a una revisión de esas sentencias, ¿no? De esas sentencias condenatorias que ahora mismo en fase de ejecución pues van a dar lugar a una reducción de la condena inicial. Esto se supone, y esto no, yo cuando escucho de que dependerá de la interpretación de los jueces, pues va a ser que no, porque eso se basa en un principio fundamental de nuestro derecho penal, que es el carácter retroactivo de la norma penal más favorable al reo, a lo cual se refiere el artículo 2.2 de nuestro Código Penal, se refiere también nuestra Constitución en el artículo 9, se refiere también nuestro Código Civil en el artículo 4, igualmente también la normativa internacional, ¿no? El carácter retroactivo de esas disposiciones penales que sean más favorables para el reo, ya no hay Dios que lo vaya a solucionar, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo en un periodo donde está vigente la norma, ¿no? De tal manera, por ejemplo, si teníamos antes un delito, imaginemos, que se te impone la pena es decir, la pena mínima de un delito determinado, el delito de abuso sexual, imagínate que antes te pusieron la pena de 2 años estaba entre 2 a 6 años, imagina. Y ahora con la nueva ley está de 1 a 6 años. Ya has visto que hay una disminución. Como no ha concretado, como no ha individualizado la pena, sino que es con carácter es decir, con carácter amplio, ¿no? Con carácter abstracto, en este caso sí que cabe la revisión de la condena, ¿no? Y eso va a dar lugar a que el que tenía que cumplir entre 2 años ahora pueda cumplir 1 año si se lleva a cabo dicha revisión. Eso es lo que ha ocurrido. Cuando las penas son iguales, en el sentido de que el tipo penal, lo que ha ocurrido aquí en este caso, además, es que el tipo penal ha desaparecido, el abuso sexual, que menos mal que desapareció, porque ya vimos como efectivamente con el tema de la manada, lo que chirriaba la sociedad era realmente el concepto, no la pena, porque la pena era bastante elevada, ¿vale? Sino que no era abuso, sino que era violación. Entonces, en ese caso, al cambiar de tipo penal, al desaparecer ese tipo penal y ser un tipo penal nuevo, ya no cabe esa interpretación por parte del órgano judicial, sino que directamente se aplicaría la norma más favorable al reo. Y por mucho que quiera ahora el legislador cambiar esta nueva ley que tenemos ahora e incrementar las penas, seguiría siendo esta ley la más favorable al reo y por lo tanto se podrían acoger a dicha norma. No sé si me he explicado. Sí, pero lo que está diciendo es que no tiene arreglo. Yo creo que no tiene arreglo, sí, sinceramente no tiene arreglo. Porque es un principio fundamental del derecho penal. ¿Y la posibilidad de que se establezca doctrina por parte del Tribunal Supremo tiene esperemos a ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo, pero yo creo que va a ir en esta línea, en el sentido de que efectivamente no cabe otra interpretación posible, porque ha ocurrido en todas las normas, esta no es diferente a cualquier otra norma, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar al alto tribunal, claro. Si la ministra de Igualdad no se hubiese dirigido a los jueces que revisan las sentencias llamándoles machistas, quizás generalizando un poco, se ha dicho, ¿no? Habría que matizar eso también.
¿Se habría evitado alguna de sus decisiones o usted cree que todo esto tiene que ver directamente con la técnica simplemente interpretativa y la propia implicación de la ley? No entiendo lo que me quiere decir, ¿no? Sí. Usted sabe que de todas formas, yo no me voy a meter en ámbitos políticos. De todas maneras, sí. La ministra de Igualdad, yo le pregunto si no se hubiese dirigido a los jueces que revisan la sentencia llamándoles machistas de alguna forma. Estas son decisiones que se producen por una cuestión de machismo. ¿Se habría evitado alguna de sus decisiones o simplemente desde su punto de vista se están aplicando técnicas? No, es una técnica jurídica. Ahí no. Primero, yo no voy a entrar en cuestiones políticas. Y en segundo lugar, que es técnica jurídica. Es decir, eso da igual quien lo diga, cómo lo diga y cómo lo haga. Es decir, es uno de los principios fundamentales de nuestro derecho penal, la retroactividad de las normas penal, para que sea más favorable para el reo. Y repito, por mucho que se intente ahora incrementar las penas, seguirá vigente y por lo tanto se podrá acoger. Los que están condenados ya se podrá acoger, por lo tanto, a la ley más favorable, que es esta. Si eso es así. Salvo error o omisión, que yo pues me puedo equivocar, pero vamos, yo creo que estoy totalmente convencida que es así. Yo sé que no va a entrar usted en cuestiones políticas, pero sí me imagino que estará atenta y habrá visto pues incidentes como los de este miércoles en el Congreso de los Diputados, con una diputada de Vox, usando la pareja de la ministra Irene Montero y un símil sexual para criticarla, para ahondar en esa crítica. ¿Está provocando esto que el Congreso y la política estén orillando la lucha contra el machismo? A mí me parece terrible, ¿no?, ese tipo de expresiones. Me da igual que se hayan realizado en el Parlamento. Hombre, en el Parlamento muchísimo peor, por supuestísimo, ¿no?, en cuanto a que son los representantes del pueblo español, ¿no? Pero que me parece terrible y me parece vergonzoso ese tipo de manifestaciones y me parece que efectivamente es violencia, ¿no? Eso es violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. También es una manifestación y por lo tanto creo que es totalmente reprochable ese tipo de conductas, se dirija contra quien se dirija y mucho más cuando se dirige a una ministra de España, está clarísimo. En la mesa del Parlamento, en la mesa del Congreso va a tratar de abordar este asunto, pero es curioso porque desde los entornos de los grupos parlamentarios se habla de que la situación que hay en estos momentos, que estamos en año electoral, no es este año, pero es el próximo, dentro de unos muy poquito será ese año electoral, a partir del mes de enero hay elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo y probablemente en diciembre serán esas elecciones generales, que claro, eso no es esto impide que haya un pronunciamiento del Congreso y sobre todo un cambio del reglamento del Congreso para tratar de que este tipo de manifestaciones no se produzcan y se puedan hacer llamadas al orden. ¿Qué le parece que una cuestión electoral pueda aparcar cuestiones que deberían resolverse de manera inmediata porque afectan a toda la sociedad? Al fin y al cabo, la representación política que está dentro del Congreso, dentro del Senado, dentro de las cámaras, pues son el reflejo de la decisión de las españolas y los españoles. Sí, hombre, repito, es una conducta totalmente reprochable y si se adoptan medidas pues va a ser muchísimo mejor. Yo creo que eso no entraría dentro de la inmunidad, ¿no?, que se intenta proteger, ¿no? Una sola diputada de la bancada de la derecha, del Partido Popular, aplaudió a la ministra junto con la mayoría del arco parlamentario. ¿Qué le parece? ¿Por qué parece imposible que solo una parlamentaria de las más de 150 escaños aproximadamente que hay entre el centro y de la derecha en la Cámara esté de acuerdo con la diputada de Vox? Yo repito, en cuestiones de carácter político pues no voy a entrar, simplemente volver a reiterar que estamos hablando de violencia que se dirige contra la mujer por el hecho solo de ser mujer, porque a ella se dirigen por el solo hecho de ser mujer y mujer de ese señor, que fue además vicepresidente del Gobierno de España, pero que repito, que da igual que sea ella, mucho peor y mucho más reprochable que sea ella, por supuestísimo, pero que es totalmente reprochable y que se deberían adoptar medidas, creo, totalmente de acuerdo. En el ámbito educativo, porque estamos hablando de que la cuestión del maltrato tiene que ver, está directamente relacionada muchas veces con la educación y con la cultura. Quiero preguntarle qué cuestiones se pueden tocar para mejorar esta situación, para entrar en la educación, para entrar en los institutos y explicarles pues a los chicos y a las chicas sobre cómo actuar, sobre cómo combatir. Debería haber más presencia de personas expertas para que expliquen en las aulas cuál es la situación, lo hagan de una manera gráfica y que quede perfectamente claro a partir de edades, vamos a poner los primeros años de la secundaria, que probablemente son cuando se empiezan a producir este tipo de problemas, este tipo de acosos entre los niños, porque son todavía niños a las niñas y que no se sabe gestionar.
Bueno, yo creo que con respecto a este tema, desde siempre hemos dicho que es necesario, pero no, desde primaria, es decir, desde primaria o desde lo que en mi época era parvulitos, ¿no? Es decir, cuando eran pequeñitos, ¿no? Los primeros años en la escuela, desde el principio hasta el final, es decir, se tiene que educar en igualdad, se tiene que educar y se tiene que saber y reconocer y, en definitiva, implementar, ¿no? De que efectivamente los valores superiores de nuestra sociedad se encuentran la libertad, la justicia y dentro de esa igualdad pues hablar claramente de que las mujeres también formamos parte de esta sociedad y que por lo tanto debemos tener unos derechos de la misma manera que lo tiene el hombre, quitando esos estereotipos, intentando erradicar ese tipo de estereotipos, ¿no? Empezando ya con el rosa, con el azul y siguiendo por supuestísimo con la publicidad, siguiendo pues con los medios de comunicación, con la forma de tratamiento de la imagen de la mujer víctima de violencia de género, el tratamiento de la imagen del hombre, porque a mí en estas campañas me llama mucho la atención el hecho de que no se ponga el foco en el hombre, en el sentido siguiente. Hemos visto, ¿verdad?, la foto de todas las mujeres que han fallecido, pero en ningún momento, y además yo me encantaría que desde aquí dijeran, oye, pues yo lo voy a hacer, poner la foto de todos los hombres que han matado a su mujer. Es decir, que condenados, por supuesto, con sentencia firme. Está claro, es decir, lo que no podemos hacer es poner la imagen, cuando decimos, hay tantas mujeres asesinadas, ¿no? O fallecidas por su pareja, más que fallecidas, asesinadas por su pareja. Pero vemos siempre la imagen de la mujer, nunca vemos la imagen del maltratador, del asesino, nunca la vemos, si te fijas. Yo me he metido en Google y no lo encontramos. Perfectamente. Lo tenemos que hacer justamente al revés. Por eso de ahí que la campaña del Ministerio de Igualdad en estos momentos me ha encantado. Me ha encantado porque pone el foco en el hombre con otro hombre, en el que le está diciendo que puede ser un agresor sexual, ¿no? Y son además situaciones, si las ves, no sé si la habrás visto en la campaña, a mí me parece fantástica. Porque, repito, está bien que nos metamos, que pongamos el foco en la víctima, en el tema de la prevención y de la concienciación social, ¿no? Pero también es bueno poner el foco en el hombre, porque el hombre forma parte del problema y por lo tanto, mientras no se cambien esos comportamientos, y además el mensaje es muy bueno porque va de hombre a hombre, no es una mujer que se lo dice al hombre, sino que es de hombre a hombre que le está diciendo, oye, que tú por ahí vas mal, que puedes ser un agresor sexual. Me parece fantástica la campaña realizada por el Ministerio de Igualdad. Sí, la verdad que sí que es tremendo que los hombres que los maltratadores nunca aparezcan en todo esto. Y es verdad que en los últimos años sí se ha tratado de cambiar pues ese foco, ¿no? Eso, sobre la mujer, que siempre se pone sobre la mujer y tratar de ponerlo en otro lado. Pero la imagen es lo que no aparece, ¿no? Es lo curioso. No, la imagen no aparece. Pero me encantaría ver, pues eso, una campaña en la que se ven todas las fotos de todos los hombres que asesinan a las mujeres cada año. Y eso no choca con ninguna cuestión que tenga que ver con la intimidad de las personas. Hombre, sí podría, vamos a ver, en el caso de que no fuera una sentencia, en el caso de que no sea una sentencia condenatoria, está claro que sí, ¿no? Sería condenatoria firme. Auxiliadora Díaz. Y yo me pregunto, cuando me haces esa pregunta, y te digo, ¿y no afecta el derecho a la intimidad de la mujer que ha fallecido y a sus familiares? Por supuesto. Es que es lo mismo. La verdad que ha sido un placer tenerla por aquí. Auxiliadora Díaz, magistrada titular del Juzgado número 2 de Las Palmas de Gran Canaria de violencia contra la mujer. Muchas gracias por venir a Radio Pública. Muchas gracias a ustedes. Ya sabe usted que tiene este escenario para un cualquier placer. cuestión. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.